En esta sesión de laboratorio virtual de propiedades de la materia, vamos a abordar la práctica número 7, que tiene por nombre comprobación de las leyes de Charles y de Gay-Lussac, con el objetivo de que comprueben estas leyes experimentando con un simulador. En el experimento anterior se comprobó la ley de Boyle. Ahora emplearás otro simulador para verificar el cumplimiento de las otras dos leyes de los gases, la de Charles y la de Gay-Lussac. La primera trata de la relación entre el volumen V de cierta cantidad de gas y su temperatura T cuando su presión P permanece constante. Y la segunda, de la relación entre su presión y su temperatura cuando su volumen permanece constante. Al igual que la ley de Boyle, estas relaciones pueden inferirse teóricamente de la ecuación de estado para el gas ideal. Una vez que hayan leído y comprendido cada una de las instrucciones, entonces entramos a la dirección del simulador. Número 1. ¿Cómo son las expresiones matemáticas de las leyes de Charles y Gay-Lussac? ¿Cómo serán las gráficas correspondientes? Si lo requieres, revisa los puntos 2 y 3 del apartado 4.4 del libro de texto. Es el subtema que se llama Leyes de los gases. Y a continuación contrastarás tus respuestas a las preguntas anteriores utilizando el simulador. Cuando la página les cargue y les enseñe este menú, ustedes van a entrar a la opción de Ideal. El software simula una instalación ficticia, microscópica. Se trata de un recipiente cuyas dimensiones son del orden de los nanómetros, y un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. En el recipiente se ha insertado un termómetro y también tiene conectada una bomba para introducir gas en él. Con el puntero del ratón lleva el émbolo hasta el extremo superior y luego desplázalo hasta abajo. Entonces voy a agarrar la bomba, la voy a desplazar hasta arriba y luego hasta abajo. Por defecto, el gas que se introduce en el recipiente es nitrógeno. El simulador también permite elegir helio como ejemplo de un gas ligero, pero esa opción no la utilizaremos. En el recipiente debe haber unas 50 moléculas. Para comprobarlo, en la parte inferior del menú de la derecha, haz clic en Partículas. Aquí. Y el gas pesado, que representa el nitrógeno, pues nos dice que hay 50 moléculas. Aparentemente 50 moléculas es un número muy pequeño. En condiciones normales de temperatura y presión, ¿cuál es el número de moléculas en un recipiente habitual? Por ejemplo, de 1 litro de capacidad. Sin embargo, debes tener en cuenta que el recipiente simulado en la realidad también sería muy pequeño, microscópico. Ten en cuenta que en la escala nanométrica del recipiente simulado, el tamaño de las moléculas representadas por las bolitas azules es el adecuado. Y como sabes, el tamaño de las moléculas, en particular las formadas por solo 2 átomos, como en nuestro caso, es extremadamente pequeño. El simulador indica los valores de presión y temperatura del gas. Observa que la temperatura asignada por defecto es 300 Kelvin. ¿A qué temperatura corresponde en grados Celsius? Aquí toca hacer la conversión de Kelvin a grados Celsius. Si recordarán, es solo restarle 273 grados Celsius. Igual aquí en la parte del termómetro arribita nos dice la cantidad de Kelvin
y si ponemos la flecha nos dice la cantidad de grados Celsius a los que equivale la temperatura. También en la parte de presión donde está el manómetro nos da la presión en atmósferas y si señalamos la flecha nos da la presión en kilopascal y nos vamos a mover a kilopascal. ¿Tienen algún comentario hasta aquí, jóvenes? Pueden utilizar su micrófono. Bueno, entonces pasamos a la parte divertida de la práctica. Ley de Charles. Número 2. En el menú de la derecha, de las dos opciones que aparecen en presión, elige la que tiene una pequeña doble fecha y una V a su lado. Con esta opción, la presión del gas se mantendrá constante y el volumen podrá variar. Entonces, aquí en la parte de mantener constante, vamos a señalar presión y el volumen se estará variando. La pared izquierda del recipiente es móvil, por lo que su largo L es variable y por tanto su volumen también. Pero como el ancho y el alto del recipiente son fijos, el volumen del recipiente resulta proporcional a su largo, lo que ocurría en la práctica pasada de la ley de Boyle. Puesto que la ley de Charles expresa la proporcionalidad entre el volumen y la temperatura del gas, y a su vez el volumen es proporcional a la longitud ocupada por el gas, entonces para comprobar la ley es suficiente verificar que el largo ocupado por el gas es proporcional a su temperatura. En otras palabras, que el gráfico de longitud por temperatura es una línea recta. Si en el menú de la derecha haces clic en ancho, en el lado inferior del recipiente se muestra su longitud. Mediante el control de calor de la parte baja de la ventana, puedes calentar o enfriar el gas. Desliza el control ligeramente hacia arriba con el puntero del ratón y suéltalo y observa que la temperatura se eleva y el volumen del gas aumenta. Entonces, vamos a señalar ancho. Y observen que aquí abajo me sale la escala y por el momento la longitud de este lado del recipiente es de 10 nanómetros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer la correspondiente conversión a metros. Ya saben ustedes, cuando es temperatura es Kelvin, cuando es longitud son metros y cuando es presión son pascal. En una hoja de cálculo, confecciona una tabla de 2 columnas para los valores de temperatura T y longitud L del recipiente. Varía la temperatura entre 300 Kelvin y alrededor de 400 Kelvin e introduce en la tabla unos 10 pares de valores. Yo aquí ya tengo mi tablita para la ley de Charles con la presión constante que me da el simulador y una columna para la temperatura en Kelvin y otra columna para la longitud en metros. La primera es 300 Kelvin y 10 nanómetros, que si los convertimos a metros son 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1 metros. Ahora bien, vamos a irnos a moverle a la temperatura del simulador para poner otro par de cantidades. Voy a arrastrar el control hacia arriba y ojo, esto se va a calentar tanto como ustedes suban el control de calor. Por ejemplo, si ponen la flama pequeña,
aún así se va a calentar. Observen que subió hasta 307 Kelvin. Y si ponen la flama más grande, pues va a subir más rápido. Aquí ahora subió a 326 Kelvin. ¿Y cuál es la longitud? 10.9 nanómetros. Entonces ustedes van a poner cualquier temperatura que hayan sacado, que hayan calculado y ponerle la tablita. Voy a hacer otro par para cambiar estas dos de abajo, para que no sean iguales. Por ejemplo, lo voy a subir a 343 Kelvin y la longitud es de 11.4 nanómetros. Entonces aquí le voy a poner 343 Kelvin y la longitud es de 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 4 creo. Sí. Y voy a elegir otra temperatura. Voy a deslizar el control. Esto es completamente aleatorio. Ahora tengo una temperatura de 381 Kelvin y una longitud de 12 nanómetros. Entonces me voy a venir acá y voy a ponerle 381 Kelvin y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 127. Voy a elegir un par más. Acuérdense que la indicación era valores entre 300 y 400 Kelvin, entonces voy a procurar no pasarme. Por ejemplo, ahí me voy a quedar en 300, bueno, lo voy a subir poquito. Me voy a quedar en 390 Kelvin y la longitud es de 13 nanómetros. Entonces me voy a venir acá, voy a ponerle 390 Kelvin y la longitud es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 nanómetros. Si se fijan, yo ya tengo mi tabla hecha. Ustedes van a recuperar otros valores para poner tanto en esta columna de temperatura y esta columna de longitud. Cuando ustedes completen 10 valores en cada columna, pues su gráfico estará completo. Y recuerden que lo que importa aquí es la discusión sobre la forma que tiene la gráfica y la R cuadrada. Decíamos que en tanto más se acerque a 1, más confiables son nuestros datos medidos, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tengo, como son datos perfectamente relacionados, o sea, completamente proporcionales y sacados del simulador, pues mi R cuadrada es perfecta. La pregunta es, según la disposición de los puntos, ¿qué tipo de relación parece haber entre temperatura y volumen? Corresponde con la gráfica de la figura 4.8 del libro de texto. Para trazar la línea que representa los puntos, haz clic con el botón derecho del ratón sobre uno de ellos y luego seleccionar agregar línea de tendencia. La línea de tendencia en el libro de Excel ya les aparece. Y en este caso les pregunta por qué los puntos no quedan exactamente sobre la línea. Sin embargo, como a cada temperatura le corresponde un solo valor exacto de longitud, en este caso todos los puntos quedan perfectamente sobre la línea de tendencia.
La presión a la que se hizo este experimento es de 592 kilopascal. Hay que anotar la presión, que esa siempre va a ser la misma. Es una presión constante, recuerden, estamos haciendo un proceso isobárico y el gráfico que obtenemos se llama isobara. Entonces la presión aquí es de 592,000 pascal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algún paso que quieran corroborar? Por más pequeña que sea la duda, por favor exprésenla. Bueno, entonces continuamos con la parte de la siguiente ley, que es ley de Gay-Lussac. Número 4. En el menú de la derecha marca la opción volumen. En este caso, la pared izquierda del recipiente permanecerá fija y el volumen del gas constante. Para esto vamos a reiniciar el simulador y vamos a darle clic a volumen y vamos otra vez a poner nuestras 50 partículas. Entonces, el volumen aquí se mantendrá constante. Esto no se desplazará en ningún momento. Mediante el control de calor, enfría el gas hasta unos 300 Kelvin. Esto ya no será necesario porque como reinicié mi simulador y puse otra vez las 50 partículas, me da por default los 300 Kelvin nuevamente. Observa que la presión varía alrededor de cierto valor aleatoriamente. Observen, cambiamos la presión a kilopascal y observen que el valor siempre está cambiante, pero podemos observar, si prestamos atención, un número mínimo y un número máximo. Por ejemplo, en este caso el número mínimo sería 550 más o menos. Por ahí vi un 547. Y el número máximo en este caso sería un 600, ¿qué? 628, 630 y algo. En esta parte de la práctica ustedes tienen que ser muy observadores, ¿de acuerdo? Poner atención cuál es el número más pequeño aproximadamente y cuál es el número más grande aproximadamente, porque aparte van a estar cambiando y van a poner cómo se explica esto, que la presión siempre esté variando. Lo anterior significa que solo podrás hacer un estimado de la presión, lo que realizarás eligiendo un valor intermedio en el intervalo que se producen sus variaciones. Por eso les digo que tienen que ser muy observadores en esta parte. Ver cuál es la cantidad más pequeña, la cantidad más alta y elegir para cada temperatura el valor medio de presión entre ese intervalo. En una hoja de cálculo confecciona una tabla de 2 columnas con valores de temperatura y presión. Varía la temperatura entre 300 Kelvin y alrededor de 500 Kelvin e introduce en la tabla unos 10 pares de valores. Entonces, vamos a iniciar. Para 300 Kelvin, yo le puse aquí un valor medio más o menos de 600,000 pascal. ¿Ok? Entonces ahora vamos a subir la temperatura y vamos a elegir un valor medio para dicha temperatura.
Vamos a subirla, no sé, hasta 331 Kelvin. Si se fijan, yo nada más muevo el control de calor y me paro en una temperatura completamente aleatoria. Entonces ahora nos fijamos en la presión. ¿Cuál es el número más pequeño que podemos observar que sale en el manómetro? Más o menos, ¿cuál es el número más pequeño? Como 610, ¿verdad? ¿Y cuál es el número más grande? Como 690 más o menos. 690. Ajá, 690 y tantos. Entonces, ¿cuál sería un valor medio para poner en nuestra tabla? Ponemos la temperatura 331 y ponemos acá la presión. Vamos a ponerle entre 610 y 690. Vamos a ponerle alrededor de 650,000 pascal. Vamos ahora a elegir, ahí me falta un 0. Otra temperatura. Ahora 337. No me alejé mucho. Bueno, hay que alejarnos poquito más. 341. ¿Cuál sería el menor valor aquí en la presión? Son como 640 más o menos. Porque me sale 634, 639, 643, 626 vi uno. Vamos a suponer que el menor valor va alrededor de 630. Ahora bien, ¿cuál es el valor mayor del intervalo? 700 ¿qué? 720. 720, muy bien. ¿Y cuál sería el valor intermedio para poner aquí? Vamos a ponerle 341 y el valor intermedio aquí sería como de 680 más o menos, porque son... No. Sí, más o menos. Está bien. Observen el puntito aquí abajo. No está como que exacto, pero ahí va. Y luego la R cuadrada se nos está componiendo. Recuerden, entre más 9 después del punto tengamos, mucho mejor. Ahora vamos a subir hasta 358. O sea, esto fue completamente aleatorio. Yo nomás moví para arriba y me paré en cualquiera temperatura. Y ahora vamos a decidir una presión para este. ¿Cuál sería el menor valor? 600, vamos a ponerle que 670. Y el mayor valor está alrededor de 750. Sí, 750. Entonces, el valor medio sería como 720. Vamos a ponerle aquí 358 y aquí. Uy, 720,000.
Miren qué bonita se puso la gráfica, .9999. Entonces, el valor, el quinto par, está súper bien calculado. Vamos a calcular otro más de manera de ejercicio. Tengo aquí 406, vámonos hasta 438. ¿Cuál sería el valor más pequeño? 820. Sí, 820. Y el valor más grande sería como de 900. Sube hasta 906 y 901, por ahí. Entonces vamos a quedarnos que en 438 Kelvin tengo un valor medio de... ¿cuánto le ponemos? 810 a 900, 855,000, 850,000. Pues no es un valor tan chido. Ahí está más o menos. Podemos buscar un valor que nos dé lo más cercano a lo que queremos. Y pues las siguientes indicaciones en la práctica son que tracen la línea que representa los puntos, en este caso ya está trazada, corresponde con las gráficas de la figura 4.10 del libro de texto. Recuerden que a volumen constante tenemos un proceso que se llama isocórico o isovolumétrico, y la gráfica resultante se llama isocora y tiene forma de una línea recta, ya que establece la relación proporcional entre temperatura y presión. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué los puntos no quedan exactamente sobre la línea? Bueno, pues esto puede deberse a que pues para cada valor de temperatura no correspondía a un solo valor de presión, y encontrar ese valor medio entre el intervalo pues nos hacen que los puntos no salgan perfectamente donde queremos, ¿verdad? Es porque nosotros éramos los que estábamos eligiendo un valor del intervalo de presión que nos estaba dando el manómetro. Si su gráfico sale, por ejemplo, de .9900 o .9 o mientras que el primer número sea 9, o sea, .9, y los otros tres lo que sea, su gráfico está bien y pueden hacer una discusión con base en él. ¿De acuerdo? Finalmente, la última indicación es pues que elaboren en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya está en el grupo y les haré llegar el libro de Excel para que pongan sus datos correspondientes. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda, algún paso que quieran aclarar, algún comentario que quieran hacer? Es el espacio para hacerlo. Bueno, pues les voy a pedir que por favor prendan su cámara para tomar la foto de evidencia.
A la cuenta de 3 va a la primera pantalla de participantes. 1, 2, 3. Listo. A la cuenta de 3 va la segunda pantalla de participantes. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias por su asistencia y a partir de este momento la videoconferencia dejará de grabarse.